siempre ya sabéis que dejamos el último día para contaros un caso nuestro que además es inédito. Debo deciros que esto nunca ha salido a la luz, porque, bueno, yo os cuento que es un caso que tuvimos muy difícil el año pasado, que nos costó 3 viajes a Granada, 3 viajes, ahora os cuento por qué, y deciros que el tema es para nosotros muy apasionante, porque imaginaros lo que es investigar un palacete antiguo de 1500, del siglo XVI. El edificio es, como os digo, del 16-17, porque estuvo vigente más tarde. Su nombre se llama el Palacio de los Olvidados. Entonces, deciros, ¿por qué le llamaban el Palacio de los Olvidados? Bueno, pues proviene del hecho de que se consideraba que era olvidada la cultura sefardita, la cultura judía, la colonia judía que había en Granada cuando los reyes católicos entraron en ella. A lo largo de la historia ya sabéis que los judíos sufrieron ataques de muchos bandos, hasta que los expulsaron, no solamente en España, porque tenemos la fama siempre de que nosotros somos los que hacemos las cosas estas raras. Hay muchos países, la Inquisición misma fue de toda Europa, pero aquí parece ser que la Inquisición española fue como más difícil. Voy a apagar la luz para que se vea un poquito. Sí. Ya podéis comprender que las fotos son ambientales, pero esa es la entrada del palacio. Está en una callejuela, ahora os digo. Bueno, ya sabéis que cuando la reina católica entra en Granada, muchos judíos huyeron a Castilla. Se les dijo que, o bien, situaros en la época naturalmente, que si se quedaban en Granada tenían que convertirse al cristianismo, y que si no, se podían ir. Y eso es lo que pasó pues con muchos de ellos, que abandonaron sus propiedades para irse precisamente a la parte de Castilla, que no sabemos por qué, pero en Castilla no había la persecución, quizá porque, no olvidaros que Granada había la colonia mora y la colonia judía, y la colonia cristiana, por supuesto. Yo os pongo en antecedentes porque veréis que mucha de la problemática que luego encontramos en el palacio y en este personaje es porque era fruto de su tiempo. Y por eso quiero que vosotros tengáis en cuenta estos pequeños detalles históricos o pinceladas históricas que os doy para que os situéis en ese palacio, pero según nos dijo, él vivía en 1580, lo que era Granada en 1580. El palacio está situado en la falda de la Alhambra. Si vosotros veis la Alhambra, baja sin digamos la cuesta de la Alhambra, hay un pequeño riachuelo y vuelve a subir en otra colina. Bueno, pues enfrente de la Alhambra está el Palacio de los Olvidados. Se puede visitar, así que por eso os digo que si alguna vez vais a Granada, pues oye, sería muy divertido, y sobre todo después de la historia que os vamos a contar, seguro que os va a apetecer muchísimo meteros en él. En la primera planta es un palacete que no es palacio, es un palacete. Tiene una planta baja con una especie de patio, con una fuentecita, y luego subes ya a las habitaciones. Cuando este palacio, después del siglo XVII o así, pasó de mano en mano, hasta que en el momento actual una señora lo compra, que la conocimos nosotros, y además nos dio la autorización con Juan Manuel, nuestro amigo, para poder entrar en el palacio. Nos dejó las llaves por la noche así tranquilamente, y ella lo que hace es que alquila el palacete para exposiciones. Y deciros que desde hace ya 2 o 3 años, ¿no?, está la exposición de instrumentos de tortura. Así que cuando entras en el palacete, la primera planta bien, pero subes el primer piso y te encuentras las salas con unas monstruosidades horribles, pero es que, ¿verdad?, el ingenio humano para hacer dolor es que era impresionante. Bueno, ¿te acuerdas el toro? Era un toro gigante de tamaño natural, con una puertecita, metían ahí al señor, ponían fuego debajo, cerraban la puertecita y era una delicia.
echaba el humo por la nariz. Y le echaba la luz por la nariz del toro. Vamos, muy, muy agradable. Luego tienes los sayones clásicos con el hacha. Bueno, es que yo soy muy bajita, ¿no? Porque esto se me levanta y no soy capaz. Pues no le des con el dedo así. ¿Y qué hago? Pero así se escucha bien. O sea, Aunque esté así, no. ¿Así se escucha bien? ¿Me escucháis así? Bueno, no, sí, no. Es que yo creo que me escucháis mejor. Claro, me escucháis mejor así. Pero bueno, el aparatillo está así, ¿qué le vamos a hacer? Claro. Bueno, pues en la primera planta, como os digo, hay un display de objetos de tortura. Claro, cuando ya te dicen que vas a entrar en un palacio en el que, ¿por qué? El por qué. ¿Por qué se nos ocurrió ir allí? Bueno, ¿y por qué nos llamaron? Porque no se nos ocurrió a nosotros, nos llamaron. Pues porque la dueña se lo dijo a Juan Manuel, que es el amigo nuestro, de allí de Nerja, de Motril, de toda esa zona, que tiene también un grupo de investigación y que organiza una serie de jornadas y de eventos, que ahora vamos a ir nosotros el viernes, sábado y domingo allí a dar otra charla. Y ese nos llamó y nos dijo, oye, mira, que está pasando esto. Resulta que como es una exposición, está abierta al público y la gente visita los instrumentos de tortura. Hubo una exposición aquí en Toledo fantástica. Os digo, yo no sé si sería la misma, pero la de Toledo fue fantástica. Yo no sé si la trasladaron allí. El caso es que lleva ya 3 años, por lo menos, desde que fuimos la primera vez, está los objetos de tortura. Bueno, pues paseándose por ahí, visitando la exposición, había gente que veía a un personaje que se paseaba por allí. Entonces la dueña, después de recibir varios testimonios de gente que visitaba aquello y que había visto algo, pues se lo dijo a su amigo Juan Manuel. Y Juan Manuel nos dijo, oye, este es un caso como para vosotros. Bueno, la primera vez que fuimos y que entramos al palacio fuimos Pierre y yo, porque nos invitaron a dar una charla precisamente en esa planta baja del palacete sobre Belmez, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces fuimos Paloma y yo solas. ¿Qué pasó? Que como íbamos Paloma y yo, Pierre y yo, perdona, Pierre y yo solas, pues claro, como ninguna de las dos somos sensitivas, pues ya os podéis imaginar que nos dio un horror espantoso los objetos estos de tortura, pero que tampoco pudimos sacar nada limpio. Y ahora es el momento en el que yo siempre digo que aunque digan que no, sí perciben cositas. Bueno, esto es porque nos quiere mucho, pero no percibimos casi nada. Bueno, el caso es que ya organicé un viaje ya, el segundo, a Granada, ya los 3. Y bueno, pues los 3 estuvimos allí. Aldo entró en comunicación con él, y vamos a ver qué personajes había, porque no estaba solo este señor, el judío, era un judío, que era el dueño del palacete, allí, sino que él estaba con su mujer y estaba con un sobrino, Fajer, que se llamaba, ¿te acuerdas? Que nos dijo que se llamaba Fajer. Y los hijos ya se habían ido. No, pero los hijos ya se habían ido. Este vociferó todo lo que quiso, porque claro, el pobre estaba tan amargado, este judío, que él decía que es que todo el mundo le había abandonado, que él no quería dejar el palacio porque se quedaba en nada, fíjate tú, porque perdía el poder, bueno, en fin, el pobre muy desagradable. El caso es que no le pudimos ayudar. Voy a abreviar porque la segunda parte es mucho más interesante, la que van a contar ellos, pero yo os pongo un poco en antecedentes, ¿no? Y bueno, pues curiosamente, y para nuestra desgracia, después de estar Aldo y yo y Pierre y los 3 luchando allí con el judío en ese segundo viaje, pues nos dijo ya que si es que todos, vamos a ver, su mujer y su sobrino y todos podían ir por el mismo camino de irse al otro lado. Y le dijimos, naturalmente, pues ¿qué duda tienes? Es decir, naturalmente, ya aprovecháis la ocasión y se os ayuda a todos los que queráis. Y cuando creíamos que teníamos al judío en nuestra mano, pues cuando empieza el camino, que empezamos, ¿ves el camino? Sí, te lo tengo delante y tal y cual. De repente Aldo hace así y dice, se me ha ido. Se nos escapó el judío de poderle ayudar, después de haber estado casi 2 horas tratando de convencerle. Bueno, dijimos, pues esto está claro, que tenemos que hacer un tercer viaje a Granada. Y ya el último, que fue en julio del año pasado, pues ya nos armamos, ¿cómo te diría yo?, de una capacidad psicológica y paciencia, es decir, vamos a ver, este señor no se nos puede escapar otra vez, este señor tiene que entrar por el aro, y tenemos que poder con él, vamos, sería la primera vez que un personaje fácil o difícil se nos hubiera escapado.
Pero deciros que el tercer viaje entramos en el palacio, entramos con Juan Manuel y su mujer, otro matrimonio que estaba rodando también, y José Luis, el físico, el que ahora no está porque se nos ha ido a Andalucía a trabajar. y bueno, pues nos fuimos para allá. Entonces, nada más entrar, Aldo sí localiza 2 puntos como fríos. La noche era de julio, en Granada, la ventana abierta. Y en esos 2 puntos no se podía estar del frío. Y porque le preguntamos siempre, ¿dónde quieres sentarte para la sesión de mediunidad? Y bueno, tú escogiste un punto, sí. Supongo que porque lo percibiste, que estaba allí. En mala hora. En mala hora, bueno, en mala hora no, porque se puso al lado de una mesa, que ya os contarán. Entonces, bueno, pues él se sienta, yo me siento a su lado, Paloma enfrente de él con la cámara para grabar. Que me llamo Piedi. ¿Pero por qué digo Paloma? Pues porque te ha dado por ahí, hija mía. Ay, que estoy chalada yo hoy. Está muy rara. Estoy muy rara, yo creo que es del cansancio de ayer de Sevilla. Es que llevamos un fin de semana tan horroroso de cansancio de un lado para otro. Bueno, perdonad, pero ya sabéis que es Piedi, ¿eh? Lo que no quiero es que se crea que es Paloma, es Piedi. Bueno, pues el caso es que ya Piedi se puso delante de Aldo para grabar y los demás pues se situaron así alrededor de este núcleo que yo os digo. José Lu, como siempre, porque estas cosas a José Lu yo creo que no le dan demasiado feeling, se puso un poquito más alejadito al lado de una puerta de comunicación con la sala donde estábamos nosotros. Es que esto tiene mucha importancia. Bueno, total, que Aldo empieza, de momento muy sosegado, porque no llegaste a incorporar a ese personaje, sino que estuviste hablando con él, pero no. Y nos sale un criado. Era un criado del judío que se llamaba Noval, que tenía una pinta un poco tosca. Pero lo que más nos chocó es que le faltaban unos dedos en la mano. Y entonces le preguntamos, oye, ¿has tenido un accidente? Y dice, no, me los han cortado. Y digo, ¿qué, te los han cortado? Dice, sí, me los han cortado por mirar a las señoras, a las mujeres, porque eran mujeres. Nosotros pensamos que es muy raro, porque lo que te dejaban era ciego, sí, como castigo, si mirabas a las mujeres. Los dedos los solían cortar a los ladrones. Entonces él nos dijo que era por mirar a las mujeres, y con ese dicho nos quedamos, ¿entendéis? Pero nosotros sospechamos al final que si a él le faltaban los dedos y era por un castigo, más que por mirar a las mujeres, o a lo mejor había sido algo más que mirar. Pero ahí queda, ¿verdad?, en suspenso el tema. El caso es que le empezamos a preguntar, pero oye, ¿y tu señor? Dice, no, mi señor está ahí en otra habitación, pero no quiere venir. Digo, ¿pero por qué tiene miedo? Dice, no, es que no quiere ver a nadie, ni quiere comunicarse con nadie, ni nada. Bueno, pues entonces mientras hablamos con él. Y nos contó nada, tres o cuatro cosas. Que bueno, que yo no sé si recordáis vosotros algún otro detalle que dijo el Noval. No, que servía la casa y nada más, y que tenía mucho miedo y terror a su señor, eso desde luego. El señor debía ser o de latigazos o de puñales, no lo sé, pero todos en esa casa, ya lo veréis, le tenían terror. Bien, entonces en un momento dado Aldo dice, pues Noval se ha ido. Pero amigo, ¿qué pasa? Que al poco tiempo, digo, pues como el judío ha dicho que no quería saber nada de nosotros, pero en un momento Aldo incorpora al judío con gran sorpresa nuestra, es decir, ya no fue hablar por él, empieza a dar manotazos en una mesa que tenía al lado, y ahí ya unos gritos. Os paso a vosotros dos, porque ya bastante introducción os he hecho yo, ¿eh? Porque ahora viene mucho tomatillo. ¿Está encendido? Sí. Bueno, pues al principio parecía que estaba enfadado nada más, pero de repente le dio, yo que sé qué, y eran unos gritos. Que lo veis aquí, que nada, que está así tan tranquilo, bueno, pues la pantera de Java. Y yo mientras tanto estaba grabando, pero claro, al primer grito de veo que la cámara, pues al mismo tiempo se me para. Y miro y digo, que si tengo de todo, le doy y empieza otra vez. Segundo grito de otra vez que se para.
Y digo, ¿pero qué le pasa a esta? Es que no sabía lo que era el grito, ¿eh? Bueno, grito O sea, de Aldo creo no, que del hasta judío. Cádiz. O sea, Que no eran Aldo gritaba, pero era el judío el que gritaba, claro, era el que nos ponía verdes. Me da igual, yo quien veía era Aldo. Entonces digo yo, pues cosa más rara y tal cual. Y seguía desproticando de todo el mundo, que si le iban a robar y que no sé. Y oigo de repente que dice, sí, claro, porque esa, que es una traidora y no sé cuánto. Y yo venga con la cámara así haciendo los ojos azules. Yo, no sea posible. Que una cosa Sí. que el hombre bueno, primero... Me quedo así. Bueno, sí, se me oye así, ¿verdad? Una de las cosas que fue muy interesante al principio es que cuando llegamos, yo me di mi paseo mientras ellas estaban hablando en la planta baja con la gente del lugar. Y había 2 puntos que, siendo una noche de verano en Granada, estaban muy fríos y estaban muy condensados. Cuando he dicho antes que mis compañeras sí sienten cositas es porque cuando subimos luego, yo les digo, ¿os parece que hagamos en estos 2 puntos la experiencia? Y las 2 dijeron que no, porque en esos 2 puntos se sentían muy mal. Y eran los puntos clave donde estaba todo y que luego pasó toda la historia. Sí. Entonces, probamos la cámara, las baterías estaban bien, la tarjeta estaba completamente bien, hicimos una prueba previa y empezamos a grabar. Pero cuando se desató todo, por algún motivo la cámara se bloqueaba. Sí. Por algún motivo, por los gritos que daban, luego ya lo vi. Y yo cuando estaba allá digo, me cachis en 10, si es que coincide, de repente levanto la cara y veo a esta distancia así. ¡Tú! Yo, madre, no será posible. Tú eres la traidora. Le decía yo, la máquina, la traidora, la máquina. Bueno, que te calles, que no, que te calles. Y así, tú te calles, no, tú te calles. Porque yo iba subiendo. Pero explícale, Piedi tiene los ojos azules, y entonces él decía, esta es una echada de mi enemigo, de la reina Isabel, sí. Porque tú no eres de aquí. Tú tienes los ojos azules, eres cristiana. Ya es cuando yo miré para arriba y digo, ¿qué está diciendo? Y me veo a así, digo, ¿te pasa tú? Y luego esto, esto, ¿qué te dice? Bueno, y de repente, oye, ¿qué hace? ¿Por qué tú? Y digo, más antes, ¿a qué viene? Y yo, la cámara, cámara. Y ya dije, mira, perdí la... Y le digo, no, señor, ahora mismo te largas de aquí, me dejas en paz, que me estás rompiendo la cámara. Isabel la Católica. Y digo, lo que me faltaba ahora, siglo XVI. Pero bueno, total, que ya en un momento dado conseguí echarlo para atrás porque me levanté. Es que al mismo tiempo teníamos como espectadoras dos chicas andaluzas que cada vez que decía, porque las mujeres no sé qué, se ponían como panteras. ¿Y tú te has creído? Nosotros las mujeres. Es el que el judío les decía, no me tenéis que mirar a la cara. Las mujeres tienen que bajar la cabeza ante un hombre. ¿Entendéis lo que quiero decirte? Claro, eso a una mujer de hoy, pues claro, que le dijeran eso. Nosotros ya tenemos costumbre de aguantar estos personajes, pero ellas dos, que eran, digamos, entre comillas, novatas, ¿no?, en este tema, pues claro, se indignaban de que un hombre, aunque fuera del siglo XVI o del siglo XVI, les dijera que no le podían mirar a la cara. Claro. Y además que se callaran, que lo que no quería es que las mujeres hablaran. Y esto no paraba, no había forma. Es que cuando... Mira, ahí estoy yo y mira el elemento de Aldo mandándonos a todos a cierto sitio, haciendo esto, dando palmadas. Ahí ves así, pues así lo vio yo a esta distancia. Lo curioso es que cuando íbamos a empezar la experiencia, el noval digamos que fue un asomo, pero sí. Lo que era el hombre Isa, sí. Isa, ¿no? Isa. Sí, él, todo se hizo muy denso, el ambiente era bastante irrespirable. Horrible. ¿Os acordáis? Teníamos las ventanas abiertas, horrible. Pero era todo muy extraño, o sea, físicamente todo estaba muy raro. José Luis estaba como loco con a José Luis le atacó y le dijo que como es alto, más bien, claro, no es rubio con ojos azules, le dijo que era un espía moro. Y le dijo, ese que está ahí, ese es otro espía. Y le decíamos, pero este cristiano, ese es espía de los de aquí, de moro. Es decir, el pobre hombre también es que tenía... Y luego pretendió que le veníamos también a robar. Que le íbamos a robar el palacio. Sí. Y yo le decía, tranquilízate que no te voy a robar nada, pues no me hacía ni caso. Me seguía dando unos gritos y ese dedo se acercaba cada vez más. Y dije, ya me levanté y dije, lo dejo todo en la cámara, que se da la porra, me voy de aquí. Y me fui a la habitación de al lado, que estaba fatal. Es que en la habitación de al lado estaba refugiada la mujer
Porque luego, claro, es que esto tendríamos que ponernos todo el vídeo del trance de Aldo para que os enteraréis, pero os estamos dando pinceladas. ¿Os acordáis que en el segundo viaje él vivía con su mujer y con un sobrino? Pues resulta que luego comprobamos en el contacto del tercer día que él nos comentaba, es que mi sobrino se ha ido. Quiere decir que en el segundo viaje, cuando iniciaron el camino, la mujer, él y el sobrino aprovechó para irse. Es decir, que consiguió utilizar la ayuda que le dábamos para irse. Y claro, se encontró con que el sobrino le había dejado, que sus hijos, porque bueno, en el segundo viaje nos quería engañar, dice, es que a mis hijos me los han quitado. No. Y digo yo, pero ¿cómo que te los han quitado? Digo, no, a ti no te han quitado nadie. Dijo, no, me los han matado, mintiendo. ¿Y qué pasa? Que los hijos, ante la opción que había dado la Reina Católica de que se fueran o se cambiaran de religión, se fueron y le dejaron. Y entonces él decía que un judío no podía dejar a su sangre por su conveniencia. Entonces él estaba amargado porque le iban a quitar el palacio, porque él seguía que él seguía siendo dueño del palacio, porque el sobrino se le había ido, que era su ojo derecho y su apoyo. Que le habían quitado el agua. Ah, bueno, pero eso es porque él tenía un aljibe abajo. Bueno, pero bueno, es que era tan fantasioso, es decir, porque él al principio dice que es que venían a quitarle el agua. ¿Te acuerdas, Aldo? Sí. Y entonces digo, pero vamos a ver, es que tienes un aljibe abajo. Dice, sí, esa es mi agua. Digo, claro que es tu agua. Digo, pero otras casas también tienen agua, porque todas las casas de esa época que están al lado de un río tienen un aljibe o tienen un pozo que se nutren del agua para vivir. Digo, bueno, sí es tuyo, pero ¿por qué te van a quitar el agua? Es decir, él estaba creyendo que en cuanto la reina Isabel entrara en Granada, le iban a quitar su palacio, sus cosas, el agua, todo lo que él tenía, porque él era las telas, porque él era no traficante, por Dios, era comerciante de telas. Los judíos comerciaban con Oriente, con sedas y con todo eso, y la mujer le gustaban, ¿te acuerdas? Las telas verdes, que nos habló en el segundo. Es que claro, tenemos mucho contenido, pero es que se nos iría el tiempo. Pero seguir vosotros con el judío, porque... Hay una cosa que es muy curiosa, y es que... ¿Qué me tomaste manía? ¿Veis eso de madera que está allí? Pues eso que está en el costado, pues eso servía amablemente para estirar a las personas, digamos. Sí, es una tenía como unos pinchos allí. Ah, no, era un horror, vamos, aquello. Sí. Y lo interesante es que en un momento determinado, claro, para, digamos, hacer todo esto yo necesitaba que Sol estuviese allí, porque contenerle al personaje era complicado. No era un personaje amable, era un personaje déspota, absolutamente machista, absolutamente menospreciando a quienes estábamos allí, y sobre todo un personaje al que le gustaba que le echasen como gasolina para crecerse más, para insultar más, para ponerse más en el combate. Claro, al tener a Piedi enfrente, y a él me intimidaba, porque recuerdo mucho la sensación cuando luego la noté en el cuaderno de campo, eran los ojos, la manera de mirarle, porque él no soportaba que alguien le mirase a los ojos, que una mujer le mirase a los ojos. ¿De qué es que le mirara? No soportaba que hubiese dos hombres que estuviesen en un costado, absolutamente sometidos, porque les entró miedo, porque claro, a ellos les dio también su repaso, y que José Luis estuviese en una de las puertas, porque justamente estaba en una de las puertas que conectaba con la parte de abajo y que conectaba con el pasillo que daba donde estaba la esposa. Donde estaba la esposa con las criadas suyas. Entonces, estaba lejos. Entonces, claro, cuando se sintió un poco rodeado, por decirlo así, comenzó a soltar cosas que... El problema que tengo cuando estamos en las investigaciones es que yo empiezo a soltar las cosas y no sé lo que estoy soltando. Uy, yo sí. Pero claro, comenzó a soltar cosas en su lengua. Y afortunadamente uno de los personajes que estaba allí, de los que estaban cohibidos porque le había caído una retahíla de gritos, insultos y demás, comenzó a buscar lo que estaba diciendo, y resulta que lo que estaba diciendo tenía sentido, ¿no? Porque hablaba de las Echets y... Las Echets eran las mujeres virtuosas, ¿no? O algo así. Sí. Pero luego tenía iros, era una palabra que en hebreo, que todo el tiempo decía, iros de aquí. Es decir, él, lo que queremos transmitiros es que era un personaje virulento, pero por desesperación. Es decir, yo supongo que sería malo con los suyos, yo no me meto en eso.
pero que cuando nosotros cogemos a este personaje, y Aldo lo incorpora, todo eran insultos a las mujeres, por supuesto, a la reina Isabel, esa pécora que está llegando, porque claro, él debía de tener información de que ella, sabéis que en Santa Fe, en el pueblo de la entrada de Granada, fue donde, digamos, situó su campamento y asedió Granada. Entonces, suponemos que es que él sabía que de un momento a dado o estaba entrando, y él lo que tenía la obsesión es de que la reina Isabel le iba a quitar su palacio y sus cosas. Supongo que es un negocio de telas, no lo sé. Pero... Y lo que intuyo es que justamente al hecho de ver, al hablar de telas, porque cuando se dijo lo de telas, sí, y Piedi estaba delante, él pensó que Piedi tenía algo que ver con eso. No, si encima comprando telas. Lo interesante de esto, claro, luego después cuando hemos estado hablando y después cuando pasó todo, es que me di cuenta que, porque intentar contenerles, cuando digo intentar contener es como intentar que no se desboque. Sí, que no se desboque, claro. Y que, o sea, evidentemente no iban a salir volando las cosas por los aires ni nada, no, responsabilidad mía. No. Pero sí me di cuenta que un detalle importantísimo que era la presencia de Sol. Por algún motivo la presencia de Sol... Sí, pero le caí bien. Porque con ella no habían insultos ni había ataques, pero sin embargo con Piedi era como... No, que la tomó conmigo, ya os lo digo. No, a mí me llegó a decir, pero que hables solo tú. Sí. Habla solo tú. Sí. Porque claro, estábamos un grupo, ¿no? Habla solo tú. Yo creo que... No, es decir, lo que yo traté es que a una persona que es así... Yo la dije muchas cosas, le dije que estaba muerto, que no tenía ningún derecho a hablar así a la gente, pero en este tono. Yo no le insulté. ¿No subía la voz? Nunca. Yo no subía la voz de él, pero yo sí le decía las cosas. Mira, estás haciendo las cosas muy mal, nos has mentido, tus hijos se fueron voluntariamente, tú estás muerto. ¿Te acuerdas cuando le digo, pero tú estás muerto, pero tú te cambias de ropa? Dice, ¿qué pasa, que no te gusta la que tengo? No, que es estoy hermosa. sucio. No estoy sucio, porque le dije yo, pero bueno, te duchas, comes, duermes, porque claro, tienes que hacerles ver que es que todo eso ya no lo hacen. ¿Entiendes? Que se han montado un mundo virtual en que la mujer no se había ido por terror a que se fuera. Y entonces el sobrino es el que se armó de valor y dijo, aprovecho y me voy. Pero él en ese momento estaba tan agresivo, tan fuera de sí, tan irracional, que la única salida era bajarle, pero al mismo tiempo sabiendo que yo era fuerte, que conmigo no podía, porque eso creo que es la actitud que tienes que tener con un personaje de estos. Entonces, para mí hay una palabra que me encantó, porque luego ya como reacción se empezó a meter con Aldo. Sí, porque este es un tal y un cual. Y es claro, en el momento en que Sol consiguió que se diese cuenta más o menos de que había algo que no funcionaba en él, claro, empezó a estrellarse conmigo, porque entonces el extraño era yo. El extraño es... Y entonces empezó a insultarle. Y claro, ahí ya es cuando me metí yo a fondo y le dije, no tienes razón de ser. Gracias a esta persona que es buenísima, tú puedes estar hablando con nosotros y puedes estar contándonos nuestros problemas, porque si no estuviera esta persona, tú estarías aquí muerto de asco, porque no podrías comunicarte con nadie. Digo, así que da gracias a esta persona que te está ayudando. Entonces, cuando él ya, este razonamiento, más las cosas que yo... Y le dije, claro, es que él te está dejando su cuerpo. Eso me acuerdo. Y entonces dice él, para mí, la palabra preciosa. Dice, ¿qué me dices? Pero eso es un sortilegio. Sí. Fijaros qué palabra tan bonita. Es decir, es una palabra antigua para decirte que es un golpe de magia, ¿no? Que diríamos ahora. Sortilegio, que es una cosa de brujas, claro, el sortilegio de las brujas. Entonces, cuando él dijo eso, dije yo, ay, ya se está planteando cosas. Ya está acercándose a lo que queremos que se acerque. Y luego el desencadenante, cuéntalo tú. Pues hubo... el problema de esta persona es que, como os he dicho, el carácter que tenía era bastante déspota, bastante muy... Pero que se notaba que tenía que en realidad lo que él sentía era un vacío absoluto, porque sentía que todo se le estaba yendo. Y tenía todo... miedo. Sí. Miedo mucho. Tenía terror y eso le hacía a él desbarrar. Y que todo lo que había ya había cambiado también, Sí. porque de hecho las cosas que él veía no las reconocía. Buscaba sus telas verdes. Sí. Porque recuerdo eso sí que iba Las vestido telas verdes. Él iba vestido con una especie como de tipo de terciopelo verde, algo así. Una tela bastante bonita, por cierto. Pero él tenía como
como una especie de desconfianza a nosotros, evidentemente porque éramos los extraños en su casa, pero cuando Sol empezó, digamos, primero cuando Sol pidió a los demás que estaban allí que bajasen la voz, claro, que se tranquilizasen, que no le yo creo insultaran. que se dio cuenta que Sol tenía cierta autoridad sobre los que estaban allí. Y a él esa autoridad le llamó la atención porque Una creo mujer. que... Claro, entonces ya empezó a plantearse otras cosas. Recuerdo mucho, porque luego lo anoté en mi cuaderno, siempre después anoto las cosas porque luego las olvido, entonces prefiero leer un poquito el cuaderno a luego toparme con los vídeos y darme cuenta de la fantasía moruna que hemos Ya vivido. veo, Es que se asombra cuando se ve luego en la grabación. Entonces, me di cuenta que en ese momento pasaban cosas muy curiosas. El olor que él desprendía era un olor... No, ácido. Sí. Rancio. Sí, Rancio. Un olor amargo, pero que yo entiendo que para él le suponía un estatus. Sí, pero que era un olor raro. Mis sensaciones físicas, cuando Piedi decía que estaba dando golpes y golpes en ese aparato que está ahí al lado, pues había unos pinchos que estaban allí. Y no los cogiste de milagro por esta distancia. Era muy curioso, pero yo no sentía nada de eso, pero porque lo que estaba intentando era contenerle, pero que soltase lo que más pudiese, porque yo sabía que Sol estaba intentando cogerle. Y porque había una cosa interesante, del personaje bravucón y esquivo de las primeras ocasiones a esta, nos íbamos encontrando con perro ladrador, poco mordedor, cada vez iba bajando. Iba bajando, se notaba, sí. Pero cuando Piedi de repente le decía algo, se volvía a envalentonar. O sea, era como volver a recordar esa situación enquistada en la que él estaba. Vamos, la cámara, José Luis intentó ponerla otra vez en marcha, no había manera. Y esto es una cosa muy curiosa que pasa en el misterio. Cuando ellos no quieren, por mucho que tú intentes grabar o hacer algo, no se puede. O se te bajan las baterías y te dejan a cero. No, las baterías o en estaban bien. No, pero te digo que ha ocurrido otras veces que cuando así hemos ido, Piedi, tus sí, no te baterías, bajan las baterías, has tenido que sí. poner la de repuesto y la de repuesto se ha bajado. O a mí las pilas de la máquina de fotos y tengo que llevar siempre de repuesto. Es decir, que no sabemos por qué hay veces que estos personajes alteran los aparatos mecánicos, vamos, la tecnología moderna. Es verdad, o sea, Piedi lo estamos recordando, lo que es el sistema de la cámara se descompensó por completo, y todo puede ser, o sea, toda la configuración. Y una cosa que acabo de recordar, que es muy interesante, es que cuando estuvimos en el proceso de investigación, normalmente, de una manera u otra, yo sé que pasó a un segundo plano, pero en esta ocasión... como cuando nos pasó en Cabra, sí. Yo escuchaba a Piedi, pero le escuchaba más lejos. Sí. Y yo escuchaba a Sol, y Sol estaba aquí a mi lado, como veis. Sí, yo estaba y la oía más lejos. Era como todas las sensaciones, mis sensaciones físicas pasaron a un cuarto plano, porque claro, con tener un personaje así es como... Es algo parecido a cuando de repente estamos con alguien que sabemos que está desbocadísimo y intentamos tranquilizarle. O sea, no solamente intentamos tranquilizarle, sino no que nosotros tenemos que intentar tranquilizarnos también. Claro, es que lo que no puedes es ponerte tú nervioso ante un personaje de estos, porque ellos sienten muy bien la persona que puede tener, iba a decirte poder, es decir, él hacía todo esto y las otras personas que estaban con nosotros estaban... Vamos, aterradas. Fijaros, de verle a Aldo, claro, dar golpes, vociferar... Pero como nosotros le hemos visto otras veces a Aldo actuar así, con otros personajes así difíciles... Muy pocas veces. Sí, hombre, sí, con el de Cabra y otras sí. Bueno, sí. el de Cabra sí. Bueno, quizá este pobre porque tenía también sus problemas. Yo creo que el punto de inflexión fue cuando él se dio cuenta ya de que realmente estaba muerto, que es cuando me dice lo del sortilegio, sí. Pero esto que me estás contando, porque no entendía la mediumnidad, yo traté de explicársela, pero claro, con su mentalidad del siglo XVI es muy difícil que eso se pudiera entender. Entonces yo, como para niños, le estuve explicando. Entonces cuando él habla del sortilegio, yo veo que habla despacito, y dice, pero eso es un sortilegio, así bajito. Sí, bajó totalmente la voz. Entonces sí. Dije yo, uy, este está bajando el tono. Sí, pero sí, claro, ya la puntilla del bajón que tuvo fue, ¿qué es que pasó? Voy a poner un trocillo del audio. O sea, no podemos poner todo por una sencilla razón, porque este es un caso de los que digamos que lo exponemos así, pero hay muchas partes que son como muy... Sí, muy violentas o más... sí, que no son para en vosotros. una película hollywoodense quedaría muy bien, pero como nosotros no hacemos películas hollywoodenses, pues no vamos a poner eso. Pero simplemente os voy a poner un poquito del audio porque... Para que veáis el ambiente. Sí. ¿Eh? ¿Este señor dónde se cree o quién se cree que es?
A ver, porque es que Eso soy yo. está Al principio, sobrepasado. al principio. Vamos, está muy subido y hay que bajarle los humos. Pero ahí no es cuando se pelea conmigo. Claro. En ese momento, él estaba, ¿cómo os lo digo? Si Sol estaba aquí, yo le sentía al hombre aquí. Todavía no lo Todavía no lo había incorporado. Claro, y en la incorporación es como si, imaginaros, es como si él hiciese esto. ¿Vale? No es que entre en mí, no entra. Lo que ocurre es que es como esto. Pues Como hijo, que se parece pega que más. lo tienes dentro. Pero porque es como, a veces cuando, claro, la tercera vez que estábamos allí, la idea era cogerle ya, porque es que... Hombre, es que hacíamos 3 viajes a Granada, la verdad. Entonces, fijaros, ahora... A ver. ¿El pozo es suyo? Sí, ha dicho que el pozo es suyo. El pozo, ¿ves lo del agua? La católica me parece lógico. Pero es que no sale él, no sales tú, sale esta. Es que yo le daba... ¿ves? Yo le En ese apoyaba. momento ya estaba hablando más bajo. ¿Y por qué no has Ya me cogido dejaba cuando hablar a mí, chillabas? Ah, ¿Ves? ¿verdad que sí? Pero sin embargo, Bueno, ¿Por qué va a ser escoria? le llama escoria, Aldo. Se enfadaba Es que más es que esta que escoria. el otro. Y ahí ya me enfado yo, claro. Y yo ¿Ves? haciendo a todos Nosotras, temblar. nosotras encocoradas, y no es ese el sistema. Ahí están las andaluces. Hasta ahí podemos llegar. Falta de respeto. Yo que me partía, pero bueno. Pues que Y venga este también no. a charlar con nosotros, que no paro. Porque tú Ahí no el vas golpe. a abrir los Sí, sí. ojos. No, el respeto. Que cerraran las mujeres los ojos, que no le miraran de frente. ¿A ese quién? ¿A José Lu? A José Pues Luis. José Lu era el moro. Pero vamos, ¿por qué va a ser escoria? fijaros una cosa curiosa, lo que ocurrió, parece como si fuese una batalla campal, pero es que pasó algo muy raro. Se generó una especie de atmósfera bastante peculiar, pero no era una atmósfera de película de terror, era una atmósfera No, de diálogo. O sea, era era una diálogo. conversación. Lo que pasa es que este personaje estaba absolutamente exaltado, pero era una conversación de diálogo. Y fue bastante curioso porque, como os digo, yo sentía a Sol lejos, pero a José Luis no le escuchaba. Es que José Luis estaba como de aquí a la Pero es cámara. que además estaba aterrado, Y si no estaba abría la aterrado. boca. Claro. Es que es curioso, es que estas cosas no te deben de Lo que darte sí- miedo. Se quedó aterrado. Lo que sí... Porque no te van a hacer nada. A mí, Sol, ponte el micro, porque... hay veces que, claro, tienes que encararte con ellos porque ya no puedes dejar que se salen de madre. Es decir, el que le insultaban a este, que el otro era el moro, que si Piedi era la espía cristiana. Claro, le tenías que decir, oye, deja de decir tonterías. Es que no es nada de eso, es que estás en otra época, es que no te das cuenta cómo vamos vestidos, yo le decía. Tú te das cuenta que eso, tú estás en el 1480, ¿no? Pues nosotros estamos en el 2021. Es que no puede ser. Claro, y te lo rebaten, digo, pues hijo, es así. Y tienes que atacarles por lo que para minar para hacerles ver que lo que ellos sostienen es insostenible. Ese es el... Bueno, pero como en toda controversia dialéctica, ¿no? Tienes que anular al otro con razonamientos lógicos, si no es imposible. Pero empieza a decir por qué ya se termina de desfondar. Él, cuando... Hay una cosa interesante en nuestro trabajo como grupo, lo que tenemos es, hay unas pautas, digamos. La pauta de investigación dentro del propio caso, que es lo que se hace cuando Sol empieza a hablar con él, la parte psicológica del caso, cuando se traspasa la parte en la cual la persona estalla, y entonces Sol intenta dialogar con la persona. Entonces, por un lado está este personaje que pues con su realidad estalla, pero por otro lado está el lado de Sol que intenta hacerle razonar. Claro, para intentar hacerle razonar, lo importante es intentar encontrar lugares comunes que se apliquen a cualquier persona, que son los sentimientos, que son los estados físicos, el estado psicológico, la soledad, la compañía, el amor. Es que él decía que no quería dejar eso porque iba a ser la nada y la soledad. Es decir, que él no concebía otro lugar que en el que estaba, que era su palacio, su lugar, y que si él dejaba eso de la manera que fuera, salir huyendo de la reina católica o de nosotros, que es que iba a tener soledad.
Eso, fíjate tú, era lo que más le angustiaba, estaba angustiado. Y que curiosamente, realmente su problema era ese miedo a la soledad y sobre todo ese miedo a reconocer que él, de una manera u otra, había algo que no le cuadraba en todo esto. Porque claro, se quejaba de la gente que iba por allí, o sea, los que iban al palacio, se quejaba de la decoración que tenía, porque él veía cosas que no le cuadraban. Se quejaba de no sentir esa autoridad que antaño había tenido, se quejaba de haber perdido todo. Entonces, en el fondo, Sol por ahí empezó a coger un poco digamos, ese amor propio mal entendido, que en el fondo era un sentimiento de inferioridad que estaba teniendo él respecto a todo. Y además, él no comprendía que era este grupo de gente, más mujeres, porque es que éramos, ¿cuántos? 4 o 5, que eso no entendía que hacían ahí y que eso era una agresión hacia él. Porque las andaluzas tampoco lo entendían. La pero mujer bueno. en aquella época no pintaba nada, no. Y por supuesto, según lo que nos contaba él, no les podían mirar ni a los ojos, a un hombre. Y entonces ocurrió que, si veis esta imagen, Sol, cuando ya, digamos, le cogió en el sentido más humano, por decirlo así. Emocional. Más Sí, emocional. más emocional. Y escuchándole, pero sobre todo no juzgándole, que eso fue una cosa importante, porque al no juzgarle, él, digamos, que entró en otra fase del diálogo. Al entrar en esa fase del diálogo, él empezó a decirle cosas solamente a Sol. No quería que se le oyese, no quería que los demás le viesen. ¿Por qué? Porque no quería, en ese momento de debilidad, no quería dejar de sentir que él era el dueño de esto. Claro. Pero que era un dueño más o menos destronado, por decirlo así. Le pedía constantemente a Sol que no se fuese. O sea, veis que está... Sí, le decía que no se vaya. No me dejes la mano. Y ocurrió que una cosa interesante, y es que cuando él se dio cuenta que las piernas que veía, pues no eran de un pantalón de terciopelo, sino que era un pantalón vaquero, que no se correspondían al grosor de sus piernas, que estaba sudando de una manera determinada que no correspondía a la suya. Así decía mucho. Dice, es que estoy sudando. ¿Por qué estoy sudando? Digo, tú no estás sudando, tú no tienes cuerpo, no estás sudando. El que está sudando es Aldo, el que te está ayudando a que puedas hablar con nosotros. Eso le costó mucho trabajo, porque para él era él el que estaba sudando. Imagínate lo que es para una persona que cree tener un poder omnipotente, estar sudando delante de escoria. ¿Tú me entiendes? Es decir, para él era muy duro, pero lo que yo me refería es cuando ellas se van. Bueno, hay una cosa, cuando Sol está haciéndole entrar un poco en razón, que es una cosa muy interesante y muy bonita, porque aunque parezca muy impersonal, el efecto de mostrar cariño o de mostrar preocupación o de mostrar simplemente respeto, para ellos les descuadra mucho, porque no hay peor cosa para una persona que está en ese otro lado, digamos fantasma, que no se le reconozca con respeto ni honor, haya hecho lo que haya hecho. O sea, que se le despersonalice en cuanto a decir el fantasma, no. Sí. Resulta que esa persona, ese fantasma, pues es una persona con toda su psicología, con todo lo que es. Entonces, cuando Sol le empezó a hablarle en unos términos de preocupación personal, no más bien del fenómeno, ahí empezó a cambiar todo. El fenómeno, pero justamente en ese momento ocurrió algo curioso. Sí. Las mujeres que estaban, o sea, la esposa que estaba allí con una chica más. Sí, debía ser de doncellas o algo, porque ellas empezaron a irse. Se empezaron a ir, aprovechando que nosotros le teníamos. El otro estaba enganchado con nosotros. Que fue el momento en el cual José Luis, que estaba en la puerta, pues comenzó a sentir mucho frío en esa puerta donde estaba. Normales, que pasaron al lado de él. Por allí. En ese momento recuerdo que hubo un momento de silencio absoluto porque dejé de escuchar a todo el mundo y fue cuando Sol ya le tenía. No, yo le tenía, pero es que el problema empezó a chillar otra vez y decir, ¡que se ha ido! ¡Que se ha ido! Y claro, nosotros estábamos todos allí diciendo, ¿pero quién se ha ido? Digo, ¿pero quién se ha ido? Yo diciéndole a él, digo, ¿pero quién se ha ido? Pero si aquí nadie se ha ido. ¡Sí! ¡Sí se han ido! ¡Sí se han ido allí! ¡Que estaban allí! Entonces, Isha, ¿no? Se llamaba la mujer. Isha, que se ha ido. Y es que aprovechando, sigue tú porque no, yo no quiero hablar, pues, yo soy muy habladora. No. Pero aprovechando un poco el momento en que Sol le había cogido, ya es importante e interesantísima, aprovechando que una mujer había ejercido sobre él fuerza, sobre el poder, pero sobre todo poder con esto. O sea, yo me encantaría poder a veces explicar cómo son las cosas así, pero me cuesta muchísimo, porque ya tenía bastante con intentar sujetar un personaje así, pero ¿sabéis algo? Es muy extraño sentir
que estás intentando sujetar a alguien para que pueda comunicar lo que necesita comunicar porque es importante, y saber que otras personas que tú las has sentido se están yendo. Se están yendo. Es muy extraño porque en el fondo es una actitud tan humana, porque lo que este hombre tenía en el fondo no era una cuestión de maldad, era una cuestión de ser un personaje de su tiempo, evidentemente cerrado de miras. Hombre, con mucho miedo y viendo en una situación miedo muy difícil. a perder el poder que él tenía. Yo creo que era un hombre que tenía poder, yo no lo sé, porque si era un comerciante de telas, pues tenía su dinero, tenía su palacio, por supuesto, y en la comunidad judía supongo que sería un personaje pues destacado. Es decir, no sé, porque no creo que tuviera ningún poder político ni nada de eso, pero él se sentía fuerte dentro de la sociedad suya judía. Y claro, la situación de decirle que su enemiga, Isabel, venía de camino y ya sabía que el único punto que quedaba en España era Granada, porque fue el final de la Reconquista, pues claro, la otra se situó en Santa Fe y dijo, pues le cojo sitio a Granada y que caigan cuando caigan. Y él las noticias debían de, no había televisión, pero sí habría comunicación de que el enemigo está a las puertas, ¿qué tal? Y lo que tú te imaginas que puede hacerte el enemigo, porque él decía que le habían engañado, ¿os acordáis? No, en eso tenía razón. Y tenía ciertamente razón, porque la Isabel la Católica dijo que les protegería y qué tal. Y claro, cuando verdaderamente tomó Granada, pues hizo eso, el que no se convierta se va fuera de aquí. Hay una cosa que me llamó mucho la atención de la labor de Sol, porque cuando estamos trabajando es muy importante para mí tener el soporte de alguien que, digamos, es como esta mesa. Si yo estoy en este lado, necesito que alguien esté en este extremo de la mesa. ¿Para qué? Para que se pueda generar el diálogo necesario para poder resolver esto. Porque para nosotros las investigaciones no es simplemente ver que hay un fantasma y ya está. No se trata de eso. O sea, nosotros queremos resolver e intentar ayudar porque es que nosotros siempre pensamos, o sea, siempre. ¿Qué pasaría si nosotros fuésemos esos fantasmas, esos espíritus? ¿Qué pasaría? O sea, no tendría sentido ir a decir, aquí hay esto y ya está. No, es absurdo. ¿Qué es lo que normalmente la gente dentro de la parapsicología suele hacer? Ellos llaman investigar, ir a un sitio y levantar acta de una serie de fenómenos que se producen, pero no diagnostican ni dan el tratamiento. A ver si me entendéis. Y sobre todo no terminan por echarlos, claro. No, te estoy diciendo diagnóstico y tratamiento. A lo mejor algunos llegan al diagnóstico, pero se quedan ahí, no dan el tratamiento. Entonces la enfermedad nunca se quita. Quizá la característica que tiene EPTA es que nosotros investigamos, pero también terminamos con la fase final. Tratamos de ayudar a vivos o a muertos. Hay veces que son los vivos los que necesitan ayuda, pero otras veces son, como en este caso, un señor del siglo XVI, 1453, siglo XV estamos hablando. Fijaros una cosa que me llamó mucho la atención, y es que cuando digo que es esta sensación, es como percibir también un tipo de energía. Es una cuestión física, ¿vale? Sublimada. Pero ocurre que cuando hay, como en este caso, que Sol me cogió la mano... yo se la cogí al judío. Del mismo modo que cuando estamos al lado de alguien y sentimos su calor, del mismo modo cuando estamos, por ejemplo, en el metro y sentimos que hay alguien al lado y no le estamos viendo, pero sabemos que está aquí detrás, pues en este caso, cuando Sol estaba así, se notaba mucho la diferencia de lo que podía ser mi energía como teléfono, la energía de Isa, del hombre este, y la energía de Sol. Se notaban muy distintas, muy distintas. No sé cómo explicarlo, pero la densidad de este personaje era completamente distinta a la densidad física que yo podía sentir de Sol y de temperatura. Y muy distinta a la mía, que yo estaba bastante frío porque pues mi cuerpo quizás somatiza de una forma determinada esa interpretación de esa realidad. Pero al mismo tiempo sentía como delante había como puntos distintos, no sé cómo explicarlo. Pero cuando él empezó, digamos, a suavizar su comportamiento, aceptando su situación, que eso es importantísimo, porque en esa aceptación de la situación es cuando ya empezó a... Sí, cuando ya templó. Todo empezó a nivelarse un poco más. Y ahí fue cuando Sol, con palabras de mucha ternura, mucho cariño, pero que no de pasteleo, ojo,
Sí, o sea, no te vas a convertir en un ángel de luz ni nada de eso, sino No. desde la reflexión, digamos, le comenzó a llevar. El hombre se puso triste, ¿verdad? Se puso a Uy, llorar. sí, Sí, estaba no, triste. se puso a llorar, me dijo que no le dejara de la mano, yo le encarrilé, como me habéis enseñado, por el camino. Digo, tú ves un camino, digo, mira, al otro lado están tus hijos, digo, porque tú piensas que ha pasado 500 años. Digo, así que tus hijos, tu mujer que se acaba de ir, también se ha ido allí donde tú les vas a encontrar. Sí, pero no me sueltes de la mano. Toda su obsesión era que no le soltara de la mano. Digo, bueno, pero mira, yo lo único que te pido, le dije, es que cuando ya veas que vas a pasar a esa puerta, a esa luz, pues que me lo digas. Y bueno, él ya me había preguntado que cómo me llamaba yo. Dice, ¿tú cómo te llamas? Digo, pues yo me llamo Sol, porque luego yo a partir de ese momento él me llamaba Sol cada vez que hablaba conmigo. Y bueno, tienes que decir algo desde el final, que es que yo quiero dar el final para que sepan. Sí, que cuando dijo el nombre de Sol, a él le pareció también, por decirlo de algún modo, un nombre... No lo rechazó. No, pero un Que nombre como... me sonaba, no era un hombre católico ni Claro, era o sea, nada. fue un todo nombre que eso. a él le llamó la atención y eso le hizo quizás confiar más en ella. Porque era como... Fijaros, es que hay algo muy importante, o sea, en estas cosas, aunque parezca muy loco, es importante cómo se dicen las cosas porque la palabra es vibración. Estoy totalmente de acuerdo. La manera en que Sí. se dice es vibración, la manera en que se gestualiza es vibración, porque ese otro lado interpreta y percibe las cosas que se le dicen como nosotros percibimos aquí. O sea, no es solamente que me lo digas, es cómo me lo dices, cómo gestualizas. El tono de voz. Todo eso. Y todo eso fue muy importante porque es que además el contacto que yo sentía con él, cuando Sol ya empezó a tenerle así, yo ya pude tener menos tensión de la Claro. que tenía porque ya no teníamos una fiera, teníamos un hombre Un hombre. con heridas, ¿no? Entonces, Sí. Y se fue. Entonces, bueno, para terminar, porque yo os puedo decir que yo me emocioné mucho. Porque le dije, bueno, tú te vas a despedir de mí. Sí, pero no me sueltes de la mano. Le digo, yo no te voy a soltar de la mano hasta que tú no me digas que has llegado. Entonces le cogí la mano, claro, a Aldo. Y digo, ¿te ves bien? Sí, sigo andando, porque yo no veo. No es como Aldo. Aldo ve, pero yo no veo. Pero yo me fío de lo que Aldo me va contando. Y entonces, en un momento dado, oigo que me dice Aldo, Sol, Shalom, que es adiós en hebreo. Y ya veo que abre los ojos, se pone normal y el judío se había ido. Con la mano casi Pues muerta, mira, pero a muy mí me quedó que, no sé cómo decirte, lo mismo que tú te quedas con frío, yo no tengo esa capacidad, pero yo me quedé emocionada, no sé si me entendéis, Pues yo como una pantera. porque es muy Me había tierno roto la que una máquina, persona ¿no? que ha sido tan violenta, tan así, que nos ha sido tan difícil, 3 viajes a Granada, esa rebeldía, ese odio a sus congéneres de época, ¿no? A la mujer que no se había atrevido, la pobrecita mía, a irse por miedo a que él, bueno, a lo mejor yo qué sé, lo que la podía haber hecho, ¿no? Porque hemos tenido alguna que te acuerdas que tenía Sí. miedo de irse y se quedaba cosiendo Llorando. a la vera del marido. Y llorando. Y llorando, sí, cosiendo. Y el otro estaba muerto y quería seguir trabajando y ella no se iba. Y le decimos, pero no se va, dice, porque si me voy tal. Y cuando luego conseguimos que se fuera, y es muy largo de contar, el otro como un loco, el muerto, yendo por toda la casa y diciendo, ¿dónde se me ha ido? ¿Cómo se ha ido sin mi permiso? Y este era un notario del siglo XIX, ¿eh? Os digo que lo del machismo, ¿eh? Pues ya veis. Bueno, pero hay algo muy bonito al final cuando fue la despedida. O sea, yo abrí los ojos, Sol estaba ahí. He de decir que Sol me cuidó mucho también en ese momento, que eso es importante también. O sea, una de las razones por las cuales siempre me estrello con la idea del MEL, del sensitivo y del que está viendo estrellitas todo el tiempo es porque, en mi caso, eso es una falta de disciplina absoluta, una tomadura de pelo. Y porque esto es para mí un proceso psicobiológico, pero que estoy muy agradecido porque siendo un proceso psicobiológico, el tener a Sol en este momento, por ejemplo, fue vital por una sencilla razón. Porque también para mí es un proceso, digamos, de volver a situarme en lo que tengo que estar.
Y cuando abrí los ojos recuerdo que nos miramos y nos cogimos la mano y nos abrazamos. Sí, y, sí, porque sí. nos emocionamos mucho. Sí, fue es decir, él como el sí. personaje que estaba viviendo y yo que lo estaba viviendo, bueno, todos lo estábamos viviendo el personaje, pero quizá, fíjate, los demás presentes se quedaron más con el mensaje de la agresividad y de la negatividad de este hombre, porque Pero porque ninguno... se los había comido, excepto Piedi. Y con miedo, no, Piedi no tiene miedo. Yo no tengo miedo. Pero la los cámara. demás sí estaban con miedo. Entonces el miedo les hacía recordar, cuando luego ya salimos, es que este personaje, es que este no sé qué. Y yo decía, pero ¿no os dais cuenta de la transformación que ha tenido este personaje? ¿Han valido la pena las 3 horas que hemos estado 4. aquí? Casi 4, bueno. Y además había una cosa importante. Contar a Nosotros mí. normalmente cuando investigamos, cuando acaba la investigación, intentamos ser bastante pulcros con el caso y no nos ponemos a, digamos, a criticar o despotricar en el sitio del personaje, porque esa es su circunstancia y es su realidad. Claro, es que son Entonces personas no- que tienen su vida, su realidad. Es decir, que tienes que aceptarlos como son y tratas de ayudarles. Que muchas veces es muy difícil porque son muy tercos. Unos porque dicen que no están muertos y les dicen, yo no estoy muerto. Pues, pero es que, hijo, ¿estás muerto? No, que no estoy muerto. Y entonces se encocoran cuando tú tratas de demostrárselo. Es paciencia, hay que tener paciencia. Curiosamente, luego cuando acabamos el ambiente estaba respirable. Totalmente, y No, todo el estaba mucho péndulo, y mejor. tú me diste pie y el Sí, péndulo el servicio estaba perfectamente normal. nivelado con los todo. aparatos y tal. No estaba normal. Y una estaba cosa normal. que fue bonita, que después de esto decidí bajar a mojarme la cara simplemente porque pues hacía calor, ¿no? Y había, como te acuerdas, había un olor justo en la zona de las mujeres. Donde las mujeres... que, o sea, seguro, eso no es una zona de centro de estética ni de perfumería, porque son instrumentos de tortura todos. Todos, es horrible. Pues había un olor como a hierbas, como A muy hierbas rico, ¿no? Y como aromáticas. sí, que fue curioso. Y que fue ese punto, cuando al principio fuimos, que era donde no quisisteis estar. Y estaba como... No, estaba muy desagradable. Aquella Sin noche embargo, el palacio no estaba... Y después yo no pasó sé una si- cosa muy bonita, que esa es otra cosa del paso siguiente de la investigación. ¿Habéis oído los gritos? ¿Habéis oído todo lo que hemos contado? No, los Las tuyos caras que no, poníamos? los tuyos no se han oído. Esta mano al día siguiente la tenía toda morada de los golpes. Afortunadamente todo eso pasó. Pero esto no fue ni escarificaciones, ni estigmas, ni nada de los golpes de una mesa. No, es que se simplemente un pasó efecto físico, toda la nada más. noche así dándole contra una mesa. Pero esa noche, antes de la investigación, tampoco estuvimos haciendo rituales raros ni nada. Estuvimos haciendo esto. Cenando como unos benditos. Sí, es verdad. Porque esa es otra cosa importante. O sea, nosotros en el grupo, antes de la investigación, somos absolutamente normales. Normales. Llegamos a la investigación siendo absolutamente normales. Investigamos desde un punto de vista de sentido común porque es necesario, porque sabemos que lo que contamos puede sonar a extraño. Pero ¿no? Aldo, yo llegué a la conclusión, ¿te acuerdas que te lo comenté? Lo he comentado en Sevilla cuando hemos estado dando la charla. Es que ya la experiencia nuestra, nosotros lo que contamos son experiencias. Nadie nos cuenta esto, lo vivimos. Y tal y como lo vivimos, lo transmitimos. Que hay gente que pueda decir esto es un atajo de chalaos, que esto no es verdad. Bueno, es que eso ya me importa muy poco, a ver si me entiendes. ¿Qué más me da? Si lo vimos, lo tenemos grabado, que es absurdo que un personaje del siglo XV esté todavía en su palacio, en el centro y el corazón de Granada. Pues sí, Pues está. sí, estaba. estaba. Vamos, estaba. ¿Y qué queréis que os diga? Pues yo creo que ha sido el fantasma más antiguo que hemos tenido. Hombre, menos mal. Porque hemos tenido otros, pero más del siglo XIX. Del siglo XIX hemos Yo tenido muchos. de ahora en adelante, del 18 en adelante. A mí no me pillas con otro de esos. Bueno, pues, Pues, hay pues- algo más. No que ibas a poner nada más, ¿no? Por de No, sonido no. y de eso. No, porque el otro está ahí con el ordenador que está... Vale. Es que el otro día estuvimos hoy oyendo la cinta de Casa de Piedra completa. Y verdaderamente es que es impresionante. Los gritos, Sí. las discusiones, dando porreando, todo Y yo con diciendo, cuidado de que no se cálmalo, mezcle, que le va a dar un porque, ataque a la claro, había cabeza, rueda de y no me tortura hacía al lado, caso. Y estaba dando con la mano así y hemos pedido, espérate, vamos Mira, a sujetarle un poco porque como le entre la cosa, se clavan las púas de la rueda que tenías al lado. Pero por eso es importante que os contemos esto, porque si pusiésemos, por ejemplo, esto... ¿Cómo que Si te has... pusiésemos todo esto así, Eso ya lo descontextualizado, has puesto, tú quítalo. descontextualizado, quedaría como... Quítalo. Quedaría como una dramatización. Sí, como una obra de teatro.
Pero fijaros, o sea, ¿Cómo te llamas? Por Isa. Isha, se llamaba Isha. No comprendes que nosotros... Eso ya lo has puesto. Nosotros no vivimos Sí, hombre, lo acabo de oír yo, que sí, que te he dicho. Claro, eso Está había que hablando, dejárselo claro. está hablando Porque eso. él, es que la experiencia, es decir, era suyo el terreno. No, pero Claro, que tienes tú- que decir, pero oye, no estás hablando tú, estás en que es otra. en otra, y en tu casa no es tu casa. Y por Pero detrás esa no tiene nada que ver. todo eso tienes que... Pero sin gritos. que son los cristianos. Ah, no, Y pues ellos no lo se ha oído entienden, eso, no se ha fíjate, oído lo eso. entienden ¿Quién es perfectamente. tu rey? ¿Quién es tu rey? Así Yo no porque tenía rey. Si es que... necesito cambiar de ropa. pero veis, es un poco... Esa voz es la de Aldo, os lo prometo. Sí, pero es que claro, Aldo cuando tiene el personaje, es que habla como el personaje. Si hay que decir un taco, si hay que hacer un insulto, Lo dice si hay mucho, que hacer un gesto dentro de que esté sentado. Es que yo ahí le metí un poco, yo comprendo en el segundo Por eso prefiero viaje. estar así mejor. En el segundo viaje yo le di mucha caña porque él hablaba yo le preguntaba de qué rey tenía y tal y cual, y le dije, digo, pero vamos a ver, es que mira, la reina Isabel ya no está, es decir, digo, estamos en el 2021, digo, y además tú tienes un país ya propio, Israel. ¿Cómo que me dices? Porque claro, en su época era un territorio, ¿no? Y yo le decía, no, porque es un país ya. Israel está reconocido como país, tu país. Bueno, claro, yo traté de sentarle, de cogerle con los pies y llevarle a la realidad, porque hombre, hace años ya para nosotros que Israel es un país, pero para él era inconcebible. Y cuando yo le hablaba de cosas de estas, es que, claro, yo comprendo, imagínate que a nuestros abuelos les cuentas ahora, o bisabuelos, les cuentas cosas de ahora, pues es magia pura, ¿no? Es decir, que no... Pero es que se enfadó mucho conmigo cuando le dije lo de Israel también. Pero Sí, eso pero fue en el pregúntale segundo si hay viaje. alguna pregunta Sí, que si se queréis. nos Sí, mande ya. sí. ¿Alguna preguntilla? ¿Tenéis alguna preguntilla? Menos la loca no, la loca no. No, la verdad no. ¿Sabes por qué? Porque no tengo sed, pero porque utilizo mucho la garganta y al Y hablar frío. tanto tengo sed, Y pero frío. no porque he aprendido a separar que mi realidad es mi realidad y eso es otra cosa. Lo único que al día siguiente sí tenía la mano morada, pero vamos, que no, nada más. O sea, porque una vez cuando acabamos, ellas también me cuidan mucho y... incluso yo me Le cuidamos, siento- le ponemos calorcito, le damos agüita, No, porque se queda congelado pero- como un témpano. Pero esa realidad es esa realidad y yo soy yo, entonces... Por la noche puedes dormir. Fantásticamente, sí, fantásticamente. Sí. O sea, yo no me llevo ni espíritus encima ni nada de eso. No, Dios. Oye, y nos... faltaba. Oye, Piedi, ¿y nos come de bien? Uy, come divinamente. ¿Cómo nos come de bien? Eso sí que es Es que una además preparan cosas maravilla. fantásticas también. Entonces, Pero nos come Es divinamente. verdad. Comes fenómeno. Bueno. Siempre tienes hambre. Lo primero, daros las gracias por las conferencias, han sido súper divertidas, como todos los años. Y te quería preguntar un par de cosas. La primera, ¿es la primera vez que con un fantasma hablabas en otro idioma? Y la otra pregunta es, ¿tanto poder tenía como para haber detenido a otras personas que murieron después de él y retenerle allí con ellos? Y era capaz de mantener a otros espíritus allí, Todos. sin dejarles marchar. Por O sea, miedo. eso puede hacer un espíritu. O sea, Sí. morir y decir, los que van muriendo después de mí se quedan aquí y no se van porque yo no quiero. ¿Sabes lo que No, ocurre? es- Que como aquí, el miedo, del mismo modo que el amor puede provocar tantas cosas fantásticas, el miedo y la intimidación pueden generar un dominio tremendo en personas, sobre todo, que desde siempre han estado sometidas. Es que eso es lo que te iba a decir. Es que piensa que la mujer, para ella, vivía con su marido en la época. Es decir, no están viviendo la época actual, porque si no la mujer no estaría allí hace muchos años. Pero claro, la mujer en aquella época, esposa de este señor, estaba totalmente sometida y las mujeres no le miraban a la cara. Como él sigue estando en esa realidad, que para mí es como una realidad virtual que se hacen, ¿eh? Pero la mujer, en el fondo, lo que está viviendo ella es el siglo XV, no es el XXI. Y si él la tenía sometida, pues a un muerto, pues como tienen, porque hay otra vida, es otra dimensión, pues está con él, pues por miedo. Claro, lo que me sorprende es ese hecho de que aunque no hayan muerto a la vez, es capaz de, al morir la otra persona, de Sí. retenerla. Claro, es Sí. que ¿sabes lo que ocurre? Que Sí. cuando alguien, si no sabes dónde ir, vuelves al sitio donde estabas. Y lo de las palabras y los términos, nunca me había pasado con tanta fuerza. Nunca. ¿Qué idiomas has llegado a hablar?
A veces, Bueno, sería el Yiddish, sí, pero sí, no era hablar, eran No palabras era hablar, sueltas. eran palabras sueltas. Era el vete, Sí, sí, sí. mujer, que era Eset, y sus nombres propios. Y luego una Isa, lista de insultos también. y Eso insultos es- algunos. Sí, Sí. entonces, Hay una más aquí y ya creo que la última. vale. Vale. Vale, primero, bueno, a ver si me sé explicar porque yo me explico fatal. Primero, y no quiero excluirte, Aldo, pero felicitaros tanto a Piedad, Sol y Paloma por la labor que habéis hecho como mujeres en el mundo del misterio durante tantos años. Por supuesto. Y luego, Aldo decía, bueno, vosotras decís que no sois sensitivas, Aldo dice que un poquito. Me llama la atención el poder que tenéis las dos a la hora de la clariesencia, porque cuando él ha dicho, él olía a rancio, Piedi lo ha dicho a la vez, Sí. y en otra de las ponencias que hicisteis al principio, en un hospital abajo con una niña, Sol decía que olía a gominola. Sí. Entonces, ¿algo sensitivas sois? Bueno, pero es que al lado de Aldo yo no me considero sensitiva, no sé si Bueno, me entiendes. no tienes a lo mejor esa Son evidencia. pequeñas cositas, pero puede ser intuición, sensibilidad, pero yo no me considero Y sensitiva. la pregunta que os quería hacer, ¿qué es lo más potente que os ha pasado físicamente sin una incorporación de Aldo? Porque si Aldo te empuja, pues es algo físico, algo invisible que no hayáis visto y que es una caricia, un empujón, un tirón de pelo, un... No. Ahí voy a decir una cosa importante. No. Yo nunca empujaría, ni pegaría, ni haría cosas así, por una sencilla razón, porque... Solo amenazas. La percepción, a lo que te lleva es que tú tienes que saber contener esta herramienta. Sí, bueno, no quería decir que lo hicieses, sino que quiero excluir lo físico, sino que ¿qué es lo más potente que os ha pasado con algo que no hayáis visto, que El hayáis, pederasta. os habéis quedado... Que nos querían echar. No, el pederasta. Ah, qué- Pero el pederasta no nos Ah, quería no, echar. pero- No, tuvimos algún caso, tenemos. Piensa que nosotros hemos tratado y los hemos ayudado a asesinos y asesinados. Podríamos dar una charla de asesinos y asesinados. Fíjate, pues no son tan violentos como este judío. Hemos tenido un pederasta del siglo XIX. Un pederasta que además era rector de un colegio mayor y que no se quiso ir porque tenía miedo a los chicos que estaban en el otro lado, que él pensaba que si al pasar al otro lado los otros le estaban esperando para... Para darle. ¿Sabes lo peor que fue de esa historia? Lo peor es Sí, cuando te das cuenta, del mismo modo que cuando te pones al lado de una persona que huele bien, Sí. ese olor bueno se te pega. Cuando estás con una persona así, ese olor Es denso horrible. se pega, pero lo más duro es cuando compruebas que esa persona existió realmente. Porque lo comprobamos. Sí, lo no, comprobó. es que comprobamos porque, y claro, sí, sabíamos el cargo que había tenido en ese colegio, cómo era, porque esa estaba Paloma, menos mal que yo no tuve que ayudarte ese día. Estaba Paloma y Paloma lo describió, pues que era gordo, seboso y que era un sacerdote. Entonces, claro, cuando nosotros vimos esto y situamos el año, pues lo buscamos y apareció. Y en cuanto apareció la foto, dijo Paloma, ya está. Te quiero decir que existió el personaje. Este pobre judío, pues no sabemos, porque claro, es muy difícil ahora investigar un personaje del siglo XV, porque el palacio, por eso se llama el Palacio de los Olvidados, porque era de los judíos, de la judería de Granada.